Vamos a empezar con el sermón. El título de hoy no es el fin. No es el fin, ¿por qué? Porque no es el fin. Porque a pesar de que la carta a los Efesios fue una carta dirigida a una iglesia específica, a la iglesia de Efesios, ¿verdad? No fue circular como otras cartas. Pero hoy en día sí es circular, porque hoy en día se lee en todas las iglesias del mundo, en todos los idiomas del mundo, ¿verdad? Así que no es el fin. Esta no acaba aquí. No acaba aquí. En otra iglesia se leerá, en otra iglesia se leerá y en otra iglesia se leerán y se compartirán la carta de Efesios con los hermanos. Pero tampoco es el fin, porque no terminamos aquí la carta. Queda un sermón más, con una advertencia muy grave. Sobre todo, vamos a tener la idea principal, para empezar, vamos a tener la idea principal de toda la carta de Efesios que hemos estado en estos 9 meses. ¿Y cuál es la idea principal? Reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria. La unión con Cristo. Tú estás unido a Cristo Jesús desde el día de tu nuevo nacimiento. Unido al Hijo, unido al Padre y unido al Espíritu Santo. Y en ti habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. La Trinidad habita en ti. Y es el Espíritu Santo quien te guía, quien te guarda, quien te da convicción, ¿verdad?, de pecado. Y hoy vamos a tener 3 argumentos. Tíquico, ministro en el Señor. Segundo, últimas oraciones de Pablo. Y tercero, amor inalterable e incorruptible. Porque algunas versiones, en vez de poner inalterable, pone incorruptible. Incorruptible. Así que, amados hermanos, llegamos al final de esta carta. Llegamos al final de esta carta. Pero no es el último sermón, como dije, aún nos queda, y será tomada de la carta del apóstol Juan, del Apocalipsis. Si han leído Apocalipsis a las 7 iglesias, ya sabrán cuál es la advertencia, ¿verdad? Cuál es la advertencia, y debemos tenerlo en cuenta porque va dirigida a esta iglesia. Va dirigida a esta iglesia esa advertencia. Pero sí llegamos al final de la carta a los Efesios. Después de tantos meses, desde que empezamos en enero, precisamente hace 9 meses, ¿verdad? Empezamos todos juntos a estudiar la carta de Éfeso, a seguir cada sermón, cada punto, llegamos a conocer tanto la carta que hemos conocido las aflicciones que vivieron nuestros hermanos en esa época, en la carta a los Efesios. Conocimos sus luchas, pero sobre todo conocimos su gran amor a Cristo. Su gran amor a Cristo, ¿verdad? Y esa es la enseñanza que quiere mostrarnos Pablo. A lo largo de su conclusión, vamos a ver que lo que quiere resaltar y demostrar es ese amor a Cristo en unión a Cristo, porque eso vino Cristo, a reunir las cosas, a reunirnos a todos con Él. Así que en esta carta hemos visto cómo el hermano Pablo, el apóstol Pablo, es un teólogo. Es un teólogo. Y eso lo vemos en los 3 primeros capítulos, ¿verdad? Pura teología. Capítulo 1, 2 y 3. Hemos visto pura teología, pero bien sabemos que la ortodoxia va de la mano de la ortopraxis, ¿verdad? El conocimiento va de la mano a la aplicación en nuestra vida. Todo lo que conocemos y entendemos hay que aplicarlo en nuestra vida. No puede estar separado. Así que los tres primeros capítulos es conocimiento, es teología, y los últimos 3 es aplicación de lo que hemos aprendido, ¿verdad? Donde Él nos llama la atención, nos reprende y nos anima. Nos reprende y nos anima, ¿verdad? Eso hemos visto en los 3 capítulos durante todo este de aquí. Por ejemplo, le dice, someteos a vuestras esposas, someteos. Eso es una ordenanza, ¿verdad? Está llamando la atención, someteos. O a la cabeza de la familia, al esposo le dice, sométete a Cristo. Como tu esposa se somete a ti, tú te sometes a Cristo, y como la iglesia se somete a Cristo, ¿te das cuenta? Los primeros 3 capítulos, conocimiento, y luego mandatos, ordenanzas. Pero claro, estas ordenanzas son para la guía de la vida de un cristiano dentro y fuera del hogar, dentro y fuera de la iglesia,
dentro y fuera, dentro del ámbito familiar. Estas ordenanzas no hacen diferencias, en los 3 últimos capítulos no hacen diferencias de las clases sociales. Tú puedes venir de una clase social distinta a otra. Y Pablo no hace diferencia. En Éfeso había esclavos, ¿verdad? Había libres, había gente con dinero y gente pobre. Y no hace diferencia. Había judíos, había gentiles, y en Efesios no hace diferencia de clase social, no hace diferencia de condición económica, no hace diferencia de género masculino, femenino, niño o niña, no hace diferencia. No hace diferencia a la edad, a ninguna edad. Todos están prestos a escuchar a la carta de Efesios por el amor de Cristo. Así que Pablo nos enseña cómo debemos vivir nuestra cristiandad, el ser cristianos, el haber venido a los pies de Cristo con la palabra, con la palabra. Ahora, esta palabra está en nuestros corazones, está en nuestra mente, y la oración constante pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe, que nos proteja, ¿verdad? Y nuestro comportamiento es con una actitud moral en santidad constante, sujetos a Dios. Sujetos a Dios, el capítulo 6, ¿verdad? Sujetos al Espíritu Santo. Hermanos, que nada de lo ya antes explicado en cada sermón se quede guardado en un cajón. No que hayas venido aquí, hayas escuchado, lo guardaste en un cajoncito y ¡pum! No sé nada más. No, que no se quede guardado en un cajón. Debemos ponerlo en práctica todos los días y cada vez que puedas volver a abrir tu Biblia y leer la carta a los Efesios. Y volver a leerla, y volver a leerla. Y recordar todas las riquezas espirituales que te pertenecen a ti como hijo de Dios. Porque en Efesios, a partir del capítulo 1, del momento 0, empieza a decirte que tú eres una persona rica en bendiciones espirituales. En bendiciones espirituales. Y muchas veces no las conocemos. No las conocemos. Por ignorancia, por no abrir la Biblia, no conocemos de esas bendiciones espirituales, como que fuiste predestinado, que fuiste escogido, ¿verdad? El capítulo 1 lo dice, fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Que Cristo vino a reunir a todas esas personas para la alabanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, que sino envió al Espíritu Santo para sellarte, que es las arras, dice, ¿verdad? Todo eso está en Efesios capítulo 1. Y mucha gente no conoce esas bendiciones espirituales y se van por tangentes, se van desviando sin conocer por qué. Porque no abren, no leen la Biblia, escuchan a su maestro y leen su libro del maestro, pero no abrieron la Biblia. Y en Efesios 1 te da todas las bendiciones. Efesios 2, bendiciones. Oraciones de súplica del hermano Pablo para que te den otras bendiciones. Sabiduría, inteligencia, revelación del Espíritu Santo. Bendición tras bendición. Bendición tras bendición. Herramientas que tú luego vas a utilizar en tu vida cristiana a partir del capítulo 3. Todas las herramientas que te ha dado para que en el capítulo 3 empieces a utilizarlas en la iglesia, en tu hogar y fuera en la calle, ¿verdad? Y fuera en la calle. Así que, hermano mío, tú le perteneces a Dios para siempre. Tú le perteneces a Dios para siempre porque tú eres hijo de Dios y coheredero de Cristo, ¿verdad? Nos dice que somos coherederos de Dios en Cristo Jesús. Y tú le perteneces a Dios para siempre. Tú eres hijo de Dios. Y estamos seguros de lo que hemos creído. Pablo sabe lo que ha creído. Él está convencido de lo que ha creído. Y sus últimas palabras van a demostrar su amor por lo que ha creído. Y por los de Éfesos. Y por nosotros. Porque aplicamos la carta de Éfeso a nosotros, ¿verdad? A nuestra iglesia. Y él va a demostrar, Pablo va a demostrar su amor, su preocupación por los hermanos de Éfeso. Termina escribiendo sus conclusiones y su despedida, sabiendo que pronto estará lejos de este mundo. Estará con el Padre, ¿verdad? Porque está a punto de morir Pablo. Está a punto de morir. Está a punto de dejar este mundo presente, como lo llama él, este mundo presente, y quiere dejar plasmado en sus oyentes que sus corazones deben estar fijados mirando a Cristo y solo a Cristo. Eso me lleva a mi primer punto, Tíquico, ministro en el Señor.
Yo no sé si te gusta ese nombre, Tíquico, o si lo pondrías a un hijo Tíquico, pero, pero este hombre, ministro del Señor, se llama Tíquico, ¿vale? Y luego vamos a ver Onésimo también, al que acompañaba a Tíquico, Onésimo, bonitos nombres. Efesios 6, 21, 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿A quién ha enviado Pablo? A Tíquico, ¿verdad? Pero ¿a quién va dirigido? Pablo envió a Tíquico, pero ¿a quién ha dirigido a Tíquico? Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿A quién va dirigido? A Éfeso, ¿verdad? ¿Y qué quiere? Para que también vosotros, dice, para que también vosotros, también. ¿Quiénes son esos también? Sí, Éfeso, pero ¿quién más? Colosenses. Recordemos que Tíquico va a Éfeso y Onésimo a Colosenses. Se están llevando dos cartas, ¿verdad? Tíquico y Onésimo. Así que está escribiendo cartas paralelas, ¿verdad? Que son muy parecidas, uno con Tíquico, otro con Onésimo, y van dirigidas a estas iglesias. Por eso dice, para que también vosotros, para que sepan vosotros, sepáis mis asuntos. ¿Te das cuenta lo personal que está haciendo, lo íntimo que está haciendo Pablo? Ya no está hablando del conocimiento de Dios, ya no está llamándote la atención, sino está diciendo para que sepas mis asuntos. Esto incluye a otro grupo de hermanos, como hemos dicho, a los de Colosa, ¿verdad? Se refiere a los hermanos de otras iglesias, dirigidas a otras iglesias como Colosa, las que les fueron llevadas por Tíquico y Onésimo. Eso nos lo dice en Colosenses 4, eso lo sabemos por Colosenses 4, 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, otra vez la intimidad, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os harán saber. Pasaban muchas cosas en ese momento con Pablo. Pero claro, esta carta va dirigida a los hermanos de Efesios, a la iglesia de Efesios, y es a ellos a quien se quiere dirigir con esta intimidad, con esto personal. Dice, Pablo escribe a los hermanos de Éfeso y quiere que sepan dos cosas. Sepáis mis asuntos, con esa intimidad, sepáis mis asuntos. En la carta de Efesios, lo único que hemos sabido es que Pablo estaba encadenado y estaba en la cárcel, nada más. No toca nada personal, ¿verdad? Todos son oraciones a los hermanos. Así que Pablo durante la carta nos han contado que se encuentra personalmente encadenado. Está en cadenas, está en prisión. ¿A causa de qué dijimos? De predicar el Evangelio, ¿verdad? A causa de predicar el Evangelio. Pero también quiere que los hermanos sepan muchas más cosas de él, muchas cosas más privadas. Ahora, claro, todas estas cosas privadas y personales que nos están escribiendo, no están escritas, sino que Tíquico los va a contar de forma verbal. Pablo no lo ha escrito en la carta. Así que el hermano Tíquico, estas intimidades que no están escritas, se las va a contar a los hermanos de forma verbal. Por alguna razón, Pablo no deja escrito estas cosas personales. No quieren que sepan, aparte de estar en cadenas, qué cosas personales él está sufriendo. No quiere que los hermanos de Éfeso o de Colosa se centren en sus necesidades personales e íntimas, al menos en la carta. Verbalmente sí. De estas cosas os hará saber, mis cosas personales, os hará saber. Lo que sí podemos estar seguros es que nuestro hermano Pablo tenía una vida muy complicada, llena de aflicciones, llena de luchas por causa de la fe. Y eso debe animarnos a nosotros. Esto es lo que nos debe animar, porque Pablo jamás desmayó, más bien el mantenerse en pie y con gozo es ejemplo del cristiano. Es verdad, en esta carta no explica sus aflicciones, luego nos vamos a otras cartas y sí las explica. A otros hermanos con otras necesidades sí lo explica, azotado, ¿no? Casi muerto y muchas cosas en el mar. Pero claro, en este caso no quiere centrarse con Éfeso. Éfeso tiene otras necesidades.
Los de Efesios tienen otras necesidades y deben escuchar otras cosas. Así que debemos aprender del carácter de este creyente, Pablo. Y nosotros como creyentes debemos aprender de él. Incluso de tener cuidado, y aquí, eso demuestra Pablo, incluso de tener cuidado a quien tenemos como hermano al lado nuestro. Pablo lo abandonaron, hermanos, lo dejaron tirado. Pero aquí, las palabras que está usando para Tíquico, fiel ¿a quién? A Dios y a Pablo también en sus aflicciones. Estaban en la cárcel junto con él, vivían con él en las cárceles, de repente no necesitaban estar en la cárcel, pero vivían con él en la cárcel, ¿verdad? Así que nos enseña Pablo también que debemos tener cuidado a quien contamos nuestras intimidades como iglesia. Tienes que tener cuidado qué cuentas a tu hermano, ¿verdad? Porque Éfeso no necesitaba saber muchas cosas, en otra iglesia sí. Así que tenemos que tener cuidado con la privacidad fuera y dentro de la iglesia. Pablo no las escribe, pero sí las cuenta verbalmente por medio de su hermano Tíquico, para que sepáis mis asuntos. Y se quedaron entre los hermanos de Efesios. Para nosotros no fue escrito. Ahora, ¿a quién utiliza para contar esas cosas personales? A Tíquico. A Tíquico dice, ¿quién es este hermano que llega a llamarlo fielmente ministro? Fiel ministro lo llega a llamar. Tíquico proviene de la provincia de Asia, de Éfeso. Tíquico era de Éfeso, ¿vale? Puede ser, y hay casi la mayoría piensa que era de Éfeso. Le llama compañero y ministro de Pablo. Es su compañero, es un misionero. Tíquico es un misionero preparado por Pablo. Él se encuentra en Roma mientras que Pablo estaba en cadenas. Incluso viajó hasta Jerusalén con Pablo cuando era libre, llevando las ofrendas. Tíquico ahora es un embajador de Cristo, es un misionero evangelista, es hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y estas son cualidades de un hermano lleno del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo cristiano debe ser con estas mismas cualidades. Fiel, un ministro, un enviado, ¿a qué? A predicar el Evangelio. Este es un hermano amado fiel, que ama y se deja amar, Tíquico. Él ama a Cristo, él ama a Pablo y se deja amar por los hermanos. Él se deja amar por los hermanos. Esto nos indica la implicación, ¿verdad? La implicación de los hermanos que rodean a Pablo. Cuán implicados estaban los hermanos en el amor que es Cristo. Ellos están unidos a Cristo, están llenos del Espíritu Santo, pero sobre todo que se puedan ver sus frutos. Y esto es el amor que une a Pablo con los hermanos, el amor. Que a ellos los une el amor. Tíquico es un hermano en Cristo, ¿verdad? Es amado por Pablo y todo el grupo, pero sobre todo es fiel ministro. Lo ama todo el grupo. Estaba Pablo, estaba Onésimo, estaba Tíquico y un mayor grupo que ya veremos. Eran grandes, todos unidos en amor. Esto nos indica que tenía un cargo especial. Por eso lo llama fiel ministro. Tiene un cargo especial, que podría ser representante de la iglesia de Éfeso. La palabra ministro es diácono. Y si él era de Éfeso, nos está diciendo que él era un ministro, un diácono de la iglesia de Éfeso, enviado a ayudar a Pablo en la cárcel. Pero es un ministro fiel en el Señor, nos dice. Es un ministro fiel en la obra de evangelización, en la obra de predicación, en la atención a los pobres cuando viaja a Jerusalén. Es un misionero fiel en el avance del reino de Dios. ¿Te das cuenta las cualidades de Tíquico? Las mismas que Pablo. Apartando lo que es apóstol, claro, ¿no? Pablo era el último apóstol. Pero él tiene las mismas cualidades y el mismo deseo que Pablo. Tenemos a Tíquico, un hermano amado en el cual se puede confiar. Y nosotros debemos confiar en nuestros hermanos. Si das frutos del Espíritu Santo, debo amarte y debes amarme, ¿verdad? Y sobre todo ser un siervo, ser un ministro de Dios en la iglesia y de Cristo. Estas son las cualidades que debemos aprender nosotros, no solo de Pablo, sino que ahora está
Tíquico siendo resaltado y Onésimo, ¿verdad? Pablo está menguando y está enseñando a estos hermanos, acabando la carta, enseñando a los hermanos que lo ayudan a él. Esto debemos aprender todos. Cada uno de ustedes debe amarse y dejarse amar por los hermanos, por cada uno de los hermanos, y sobre todo por cada uno de vosotros que son siervos de Cristo. Todos somos ministros, siervos de Cristo. Cada uno de vosotros tiene un don, tiene un talento que debe ser utilizado para la edificación de la iglesia. Al menos uno tienes, dice la palabra, al menos uno, que debe ser para edificación y el avance del reino de Dios. No, hermano, no es quien destaca más que el otro. Aquí no hemos venido a una lucha a destacar quién es mejor que el otro, quién lucha por sus propios beneficios personales o no. No, todo lo que hagamos en esta iglesia es para beneficio del reino de Cristo, es para el beneficio del reino de Dios, es para beneficio de la iglesia, de la edificación de la iglesia, donde están las piedras vivas que somos nosotros. No es una lucha, no es una carrera, es una edificación con las cualidades que Pablo nos está mostrando en el hermano Tíquico y en el hermano Onésimo. Ponte tu nombre ahí, ponte tu nombre, pon tu nombre. ¿Y cuál es esa labor de Tíquico? ¿Cuál es esa labor de Tíquico? A Tíquico se le ha encomendado una tarea especial. Primero, llevar las cartas escritas de Pablo, por Pablo a Éfeso y luego a Colosa. Tíquico es enviado por Pablo a la iglesia de Éfeso. Así que aquí se convierte en un embajador. Si Pablo es un embajador de Cristo, ahora Tíquico, al llevar las cartas, que luego pasan a ser parte del canon, es un embajador de Cristo. ¿Te das cuenta? Es un embajador de Cristo para llevar las buenas noticias de Cristo a Asia, especialmente a la iglesia de Éfeso. Pero también es un embajador de Pablo, porque es un representante de Pablo, es un siervo de Pablo. Así que es embajador de Cristo y también es un embajador de Pablo que está llevando lo que el apóstol Pablo le ha encomendado. Y lo hace fielmente, Tíquico. Lo hace fielmente. También es enviado a Éfeso con un precioso mensaje, tanto escrito como verbal. Pablo ha dispuesto a hablar de Cristo. En el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas. ¿Recuerdan eso? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se acuerdan de Pablo? ¿Cuál es el trabajo de Pablo? Hablar con denuedo de Cristo, porque es un embajador de Cristo. Ahora Tíquico es un embajador de Pablo y de Cristo, y así como Pablo habló con denuedo, ahora el hermano amado que está llevando estas cartas y estos asuntos también debe hablar con denuedo de Cristo, el cual envié, dice, a vosotros por esto mismo, con este mismo denuedo, para que sepáis lo tocante a nosotros, al grupo de hermanos. Así que predicar el evangelio como un embajador de Cristo y dar a conocer lo que está sucediendo al hermano Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo. No tanto su vida personal, porque no está resaltando su vida personal en sí, ya que se sabe su situación de prisionero. Éfeso sabe que es un prisionero, sino la empresa en la cual se encuentra Pablo y ese grupo de hermanos que son de Cristo, que es ayudar. Estos hermanos están ayudando a Pablo con las cartas y llevándolas a su destino. Pablo está en Roma y su única forma de saber cómo se encuentran todas las iglesias y el avance del reino de Dios es por medio de estos hermanos fieles. No tiene otra forma, no puede salir él de Roma. La única forma de conocer lo que está pasando en el mundo es por medio de estos mensajeros, embajadores. Los necesita. Él mueve y dirige, tú para allá y tú regresas para aquí, tú te vas para allá y tú regresas para aquí. Ese es el trabajo de estos hermanos. Él se encuentra en Roma, él está prisionero, quiere conocer cuál es el avance, está escribiendo las cartas que luego serán el canon. Y tiene hermanos, tiene siervos, tiene ministros que sirven como mensajero. Tíquico, Onésimo, Timoteo, Tito, todos ellos están haciendo esta labor, ¿verdad? Conocidos en la Biblia. Ahora, para lograr la tranquilidad de los hermanos, especialmente de Éfeso, dice, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros
y que consuele vuestros corazones. Eso es lo segundo, enviar las cartas y consolar los corazones de los hermanos con los que está escrito. Así que los hermanos estaban inquietos por los temas que tanto Efesios como Colosenses deben abordar con claridad. Deben abordar con claridad. La prisión de Pablo, 1. Los hermanos deben saber cómo está Pablo. La infiltración doctrinal, falsos maestros que se visten de piedad, ¿no? Falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles que se han infiltrado en las iglesias, judaizantes que se han infiltrado en las iglesias. Todo eso quiere comunicar Pablo, que está encerrado en una cárcel y no puede. Necesita de estos hermanos. Las enemistades entre los creyentes, sujetaos, nos dice en Efesios, sujetaos a los líderes, sujetaos a la esposa, sujetaos al hijo, sujetaos a vuestras familias. Hay discusiones, hay enemistades entre los creyentes. La conducta personal de muchos miembros de la iglesia habían entristecido a los cristianos. Se estaban comportando moralmente de forma incorrecta en la iglesia. No se estaban comportando como debe ser. Moralmente estaban descalificados. Así que Tíquico tiene la responsabilidad de consolar. Y la palabra consolar significa paracaleo, que viene de paracleto. La misma palabra que se utiliza al Espíritu Santo, que es un paracleto, lo que hace el Espíritu en nosotros es paracaleo, consolar. Así que el Tíquico está enviado para consolar, así como el Espíritu Santo te consuela, él fue enviado para consolar con las noticias acerca de qué? Del progreso del Evangelio. Los hermanos de Éfeso, cuando iban a conocer que el Evangelio y el reino de Dios está creciendo, iba a ser un consuelo para ellos. Así que su visita tenía que resultar en edificación para los creyentes, no en depresión por las luchas constantes que había, no, sino para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Él tenía algunas instrucciones y advertencias particulares y debía saber dónde y cuándo darlas. Tíquico estaba preparado como un siervo, como un ministro, era un pastor. Era una persona, un pastor, estaba siendo de pastor. ¿A fin de qué? De consolar a los hermanos. Es lo que hace un pastor, consolar, guiar, dirigir, empujar, pero también consolar. Tíquico es un ministro. Ahora, si te das cuenta, la misión de consolar, de tranquilizar, es un trabajo ministerial. ¿Te das cuenta? Es un trabajo ministerial que se lleva a cabo por medio de ¿qué? De la predicación, de la oración. Pablo ya ha resaltado esto, ha resaltado la predicación, ha resaltado la oración y todo esto gracias a la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Al estar llenos del Espíritu Santo, a la guía y a la ayuda del Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 6. Si no es por el Espíritu Santo y no estás lleno del Espíritu Santo, no eres consolado. Tíquico está lleno del Espíritu Santo. Ahora, la preocupación de Pablo es que sean reconfortados, que sean consolados, que sean animados, para que crezcan en el conocimiento de Cristo, para que crezcan en el conocimiento de Cristo y aporten estas virtudes a su vida, a su vida. Efesios 1:15 al 20, ¿quién lo lee? ¿Lo tienen ahí en la pantalla? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. Todas las bendiciones espirituales
Todas estas virtudes los hermanos de Efesios tenían que conocerlas. Pablo se les está transmitiendo. Efesios capítulo 3 del 14 al 17 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Pablo está escribiendo, para que os dé. Les está comunicando a los efesios, conforme a la riqueza de su gloria. El ser que fortalecidos. ¿Te das cuenta todas estas bendiciones que Pablo está nombrando, que les está comunicando? ¿Para qué? Para que sean fortalecidos. ¿Para qué leo? Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo. En nosotros habita el Espíritu Santo, en nosotros habita Cristo, para ser cimentados en el amor, fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Está comunicando Pablo. ¿Te das cuenta cómo están siendo fortalecidos los hermanos? Si había disputa entre judaizantes, ahora les está diciendo, la Trinidad habita en vosotros. La Trinidad, y no hay nada más que hacer. Ya no hay que el prepucio cortarles y seguir. No, ahora es Cristo. A eso ha ido Tíquico, a fortalecer a los hermanos con el evangelio de la paz y el amor. Y es así como Pablo, en sus palabras finales, que está acabando, está concluyendo la carta, termina con oraciones, con las mismas palabras que empezó la carta. Pablo está terminando en Efesios 6, del capítulo 21, las mismas palabras que utilizó en Efesios 1. Vayamos a Efesios 1, del 1 al 6. Pablo dice: apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, fe, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia, la misma palabra que utiliza, y paz, la misma palabra a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, otra bendición, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, otra palabra que está concluyendo Pablo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, otra palabra que está utilizando Pablo en estos versículos, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en el amor, fieles en Cristo. Dice que somos fieles en Cristo. En el versículo 1 del capítulo 1, fe. En el versículo 2, gracia y paz. En el versículo 5, amor. Las mismas bendiciones con las cuales Pablo está concluyendo en estos últimos 4 versículos. ¿Te das cuenta? Así como empezó, así termina la carta, de tapa a tapa. Ahora, ¿cuáles son estas últimas oraciones de Pablo? Porque él termina con una oración. En Efesios 23, 24 dice: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, está rogando el Señor, sea con vosotros, con todos, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, otra versión dice incorruptible, amén. Para concluir la carta, no el sermón, la carta, tenemos las últimas palabras de Pablo donde comienza a bendecir a todos sus hermanos en oración. Él arranca con oraciones y así es como empezó y así es como termina esta carta, orando, pidiendo a Dios por sus hermanos y no por él. Otra vez Pablo demuestra que él tiene que menguar, que él tiene que estar, que en él no está, sino que es Cristo, y él comienza a orar por sus hermanos, por la iglesia, no por él. El apóstol pensando siempre por el beneficio del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo y de su cuidado. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz y amor. Paz y amor y fe. ¿Te das cuenta? Así empezó Efesios 1. Ahora está acabando él. Paz, amor y fe. 3 ingredientes que separados son teológicamente importantes. Tú estudias por separado cada uno y es importante teológicamente conocerlos para nuestra salvación, para la vida del creyente.
pero juntos, paz y amor, como Él lo está juntando, paz, amor y fe, pero juntos son la mayor bendición que fluyen directamente del Padre, de Dios. Estas tres cosas fluyen de Dios, directamente del Padre, directamente del Dios Trino. Pablo mencionó el amor por lo menos 11 veces en la carta, 11 veces, algunas referidas a Dios como fuente del amor, a otras con referencia al amor entre hermanos en la práctica. Parte sustancial del propósito fue unir la paz del Evangelio con el amor y la fe, porque estos forman una trilogía inseparable. Forman una trilogía inseparable, por lo cual lo vemos en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, una trilogía. Siempre Pablo con esta trilogía de Dios. Ahora, todas van unidas y vienen del Padre, vienen de lo alto, vienen de lo celestial. Por ejemplo, la paz. La paz, ya la hemos visto, ¿verdad? En la armadura de Dios. Paz sea a los hermanos. Una paz que viene de Dios, una paz que viene del Evangelio. El Dios de paz, nos dice Romanos 15:33. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hebreos 13:20-21 dice, y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz. Paz. Ahora, el Dios de paz, quien nos ha reconciliado, nos está haciendo recordar todo lo que Pablo nos ha dicho, el Dios de paz que nos ha reconciliado consigo mismo, enviando a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para traernos paz con el Padre. Efesios 6:15 nos dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz, en la armadura de Dios. Juan 14:27, las paz os dejo, mi paz os doy de parte de Dios, ¿verdad? No os los doy como el mundo los da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Dios de paz, cuando Pablo menciona la paz en esta trilogía, te está haciendo recordar todo. Ahora, esta buena paz de Dios para con los apóstoles, proclamado por medio de la capacitación del Espíritu, resulta en el establecimiento de la iglesia. Cuando los discípulos predicaron sobre la paz, el evangelio de la paz, esto resultó en el establecimiento de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Pero esta paz no solamente es un don de Dios, que los creyentes experimentan y disfrutan, también une a todos los creyentes en un solo cuerpo, en todos los creyentes. El evangelio de paz une a los judíos, une a los gentiles, a los hombres libres, a los esclavos, a gente de diferente clase social y a todo tipo de etnias. En la oración, Pablo quiere decir que experimentemos esta forma continuada y profunda de paz de Dios y del Señor Jesucristo. Efesios 2, 14, 17 dice, porque Él en nuestra paz, ¿te das cuenta? Cuando Él está concluyendo, está haciendo recordar todo lo que ha dicho, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Y otra vez, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había en la iglesia, ¿verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas otra vez de paz a vosotros que estabais lejos y a la hora que están cerca, ¿verdad? Ellos están recordando a la final de la carta todo lo que Pablo les ha dicho sobre la paz. Ahora, cuando toca sobre el amor, unido al amor, esta es la segunda bendición y don de Dios que pide Pablo para los hermanos, el amor. El amor que fluye en el interior de Dios, siempre empezando por Dios. Este amor que es parte de la naturaleza de Dios, pero que ahora este amor capacita a los hermanos.
capacita a los hermanos para amarse unos a otros en un solo cuerpo que es Cristo. Dice, el amor es inmortal, puro y santo de Dios, cual nació la iglesia. Así nació la iglesia, con ese amor inmortal, puro y santo. Ese amor que es derramado de Dios en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Y no tengamos miedo a la palabra, Señor, derrama tu amor y tu corazón y tu paz en nosotros. Lo escuchamos en otra iglesia, es el derramamiento. No, Pablo lo utiliza en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derrama su amor a los hermanos, a los creyentes, y eso es lo que debemos pedir siempre, que Dios derrame su amor en esta iglesia. Pablo lo pide, el apóstol, nosotros debemos pedirla. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, yo diría que vivifica y restaura también en la iglesia. Porque ese amor vivifica y ese amor restaura la iglesia. Es el amor que pudo darnos todas las bendiciones espirituales, el amor de Dios, y cumplir en nosotros su propósito eterno. Así de inmenso es el amor de Dios. Ellos están entendiendo y comprendiendo la inmensidad del amor de Dios. Y así también de exigente va a ser la demanda de parte de Dios. Porque si Él envió por amor a su Hijo, ahora a ti te va a demandar también por ese amor entre los hermanos. Ahora va a mandarte. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que las tiene y las lee, sino que las guarda, ese es el que me ama. No solamente conocerlas, obedecerlas, guardarlas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira lo que incluye el amor. Y Pablo lo sabía y lo comunica. El que me ama guarda mis mandamientos. Ahora bien, una vez cimentado el amor en nosotros, en la iglesia, en Efesios 3:17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Debemos echar raíz en la iglesia con el amor. Podamos vivir en ese amor como una virtud cristiana. El amor es una virtud cristiana y quiere que todos los creyentes muestren esa virtud en sus vidas. En Efesios 5:1-2 nos lo dijo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta? Imitadores. ¿De qué? Del amor. Del amor. Y andad en amor, dice. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Todo lo que Pablo les está haciendo recordar, que ha mencionado ya en la carta cuando habla sobre el amor. Pero solo se puede demostrar siempre y cuando los cristianos mismos hayan sido tocados profundamente por el amor de Dios. Así que tú no puedes tener amor por tus hermanos si Dios no primero te ha tocado con el amor de Cristo. Así que Pablo quiere que sus lectores comprendan la abundancia del amor de Dios hacia ellos. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, lo está diciendo Pablo a los de Éfeso, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, misericordia, ¿verdad? Inmerecida, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí utiliza una palabra también que luego lo utiliza, por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracias sois salvos. Ustedes, hermanos, ustedes son salvos por gracia. Nosotros, todos, incluido yo, somos salvos por una gracia inmerecida. Y todo esto es por su amor, el sermón anterior en Tito, por su bondad, por su misericordia. ¿Recuerdan la semana pasada Tito? Pero también menciona la fe, Pablo. Amor, paz, amor y fe. Y este es el tercer elemento de la bendición en la oración de Pablo. Fe. Estamos unidos a Cristo y hemos establecido una relación con Cristo. Ahora tienes una relación con Cristo. Nos lo dice en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído. ¿Cómo viene la fe? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído, otra vez la fe, en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo les hace recordar con estas palabritas el oír la palabra, ¿verdad? Y lo que han creído. Ahora Pablo quiere que esta relación crezca, que esta relación con estas virtudes se establezcan, se consoliden, sabiendo que estamos unidos a Cristo, porque Él habita en nuestros corazones. Efesios 3, 17 al 19, para que Cristo, por la fe, otra vez en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo quiere que se establezca, se profundice, sea un ancla, ¿verdad? Hablábamos de ser un ancla en el Evangelio, se profundice y participemos todos consolidados en este paz, amor, fe. Esta fe nos va a servir en la lucha espiritual cada día. Esta lucha que tenemos en nuestros corazones, ¿a fin de qué? De ser arraigados, consolidados, ¿verdad? Esta fe que nos sirve en la lucha espiritual, como vimos en la armadura de Dios, que es el escudo de la fe, ¿lo recuerdan? El escudo de la fe que apaga todos los dardos del enemigo. La fe es nuestro escudo. Toda esta paz, todo este amor, toda la fe, viene de lo alto, viene del Padre y del Señor Jesucristo, nos dice. Si está en nosotros, ¿verdad? Sí, está en nosotros, porque nos fue dada a nosotros. Nos fue dada por gracia. No merecíamos todas estas bendiciones, no las merecíamos, pero nos fue dada. Ahora te toca a ti acrecentar estas virtudes y estas bendiciones. Te toca aplicarlas en tu vida. Aprovecha cada una de estas bendiciones. Úsalas en el beneficio de tu vida espiritual. Úsalas en el beneficio de tu familia. Úsalas en el beneficio de la iglesia, especialmente donde tú te congregas. Y Pablo termina con una palabra que viene a ser la cereza de la tarta, la gracia. Paz, amor, fe, y termina con gracia. ¿Por qué termina con gracia? Porque nos va a demostrar que todo esto que nos está diciendo es inmerecido. No lo merecíamos, sino que Dios por pura gracia nos ha dado su amor, nos ha dado su paz y nos ha dado su fe. Por pura gracia. Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. La gracia inmerecida de parte de Dios a nosotros. A nosotros. Esté como nos dice Efesios capítulo 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En su misericordia Dios nos concede la gracia. En su misericordia nos concede la gracia. Fuimos hallados en gracia. Y es derramado en nosotros su gracia. Ahora, la gracia es una característica que define la teología de Pablo. En todo momento él se comunica la gracia de Dios para con nosotros. Resume la gracia el centro de lo que le significa estar en el nuevo pacto que leímos con los críos, el pacto de obras con Adán, ¿verdad? Pero luego hay un nuevo pacto, la gracia, y Pablo va a resaltar esa gracia de Dios, ese nuevo pacto en los creyentes, para que experimenten las bendiciones del nuevo pacto, siempre resaltando la gracia del nuevo pacto y para que estos hermanos sean beneficiados en el nuevo pacto de Cristo Jesús. Recordemos que ¿en qué año fue escrito la carta? ¿Recuerdan? 60 y pico, ¿verdad? 62, 65, Pablo muere a los 67, ¿verdad? 60 años han pasado desde que gentiles y judíos en una iglesia, en un solo cuerpo de Cristo. Y Pablo tiene que decirle a estos judíos, que ahora son cristianos, y hacerles recordar que todos estos beneficios son para la iglesia por pura gracia, que son partes del nuevo pacto. Así que Pablo comienza sus cartas con una invocación de la gracia de Dios para sus lectores. Y las termina con la misma oración
con la que empieza, con las bendiciones espirituales, especialmente con la gracia de Dios, por encima de todo. Pedir a Dios que derrame su gracia sobre los creyentes es una oración para que ellos lleguen a conocer y experimentar a nuestro Señor Jesucristo, para que se acerquen íntimamente al Padre, para que entiendan todo el significado y las implicaciones de la salvación de Cristo, para que experimenten la paz, la reconciliación con nuestro Dios, con nuestro Padre. La gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Así empezó, ¿no? ¿Cómo empezó él en el versículo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Y en Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y él está terminando, la gracia de Dios sea con los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes aman a nuestro Señor Jesucristo? Tú y yo amamos al Señor, ¿verdad? Esta gracia es para todos ustedes. Por gracia sois salvos. Por gracia habéis venido a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Así que Pablo ora para que esta bendición de la gracia de Dios esté con todos aquellos que tengan una relación amorosa e íntima en el Señor Jesucristo, estando unidos al Señor Jesucristo. Y este amor, esta gracia nos lleva a un amor inalterable e incorruptible, nos dice Pablo. Nos va a llevar esta gracia inmerecida, y que ahora estamos unidos a Cristo, al amado, nos va a llevar a un amor inalterable e incorruptible. Efesios 6:24. Pepe o Jairo, ¿lo puede leer, por favor? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En algunas versiones encontramos, como les dije, inalterable e incorruptible. Así, ¿a qué se está refiriendo Pablo entonces? Dos palabras diferentes. Primero, inalterable, como lo tenemos en la versión. Inalterable, porque cada una de estas bendiciones que hemos experimentado son inalterables, las bendiciones, ¿verdad? Lo que hemos creído es para siempre, no va a cambiar. Todas estas bendiciones son eternas, son inalterables, nada los va a mover. Están ahí, Dios te los ha dado, no cambian, vienen de lo alto, vienen del Dios inmutable. Su amor es inmutable, su amor no cambia. Y es nuestro amor a nosotros inmutable, ¿verdad? El amor de Él hacia nosotros no va a cambiar nunca. Amados míos, Dios siempre te va a amar para siempre. Una vez que estés unido a Cristo, en los pies de Cristo, te va a amar para siempre. Ahora dice, otra versión, le dice incorruptible. Pablo se está haciendo un juego ahí. Primero está diciendo que ese amor es inalterable, inmutable de Dios para contigo, pero también es incorruptible, porque a pesar de nuestra naturaleza, de nuestro antiguo hombre, a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestras luchas que tenemos con nosotros mismos, contra nuestros deseos pecaminosos, el amor que nació en nosotros hacia el Padre no es corrupta. A pesar de tu naturaleza caída, el amor que Dios ha puesto en ti para con Él es incorruptible. Nada lo va a cambiar. Ni siquiera el pecado. Puedes caer en pecado, pero el amor de Dios te va a llevar otra vez a los pies de Cristo. El Espíritu Santo va a trabajar en ese amor inalterable, en ese amor incorruptible, para llevarte al arrepentimiento y a los pies de Cristo. Eso es lo que está diciéndole Pablo, que a pesar de tu caída, a pesar de que eres pecador, la gracia de Dios inmerecida, ¿verdad? Utiliza ese amor incorruptible, ese amor inalterable, a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, se va a mantener siempre ese amor hacia Dios. Ahora, si tienes oídos para oír y amas a Jesús, también amas al Padre, pero también amas su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, sus deseos, y su voluntad es para siempre contigo, y tú estás sujeto por amor a la voluntad del Padre. Gracias a la gracia de Dios, podemos ser seres corruptibles, porque somos seres corruptibles que pasamos a incorrupción, a vida eterna.
Te está mostrando ahí que has pasado a vida eterna. Primera de Corintios 15, 51 al 58. Milagro, ¿lo lees? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, hermana. Pablo está orando aquí para que Dios bendiga a su pueblo, no solamente con la gracia, sino también con la experiencia de la inmortalidad, con la vida eterna, ¿verdad? Con lo inalterable, con lo incorruptible. Está hablando del presente. Sí, todavía y no. ¿Recuerdan esa teología? Sí, pero todavía no. Vivimos en esta gran paradoja. Vivimos en esta gran paradoja. Pero nuestro estado, siendo regenerados, vivimos en el reino de Dios experimentando las bendiciones de Dios, que serán mucho mejor en el paraíso cuando seamos glorificados. Cuando está hablando Pablo de incorruptible o de inalterable, les está dando a entender esta vida eterna de todos aquellos que aman a Cristo Jesús, de todos aquellos que aman a Dios, todos aquellos que hemos experimentado regenerados, viviendo en el reino de Dios y esperando esta glorificación para vivir en el paraíso con Dios. Así que, hermanos, para terminar, vivamos de esta manera, sabiendo que ya vivimos aquí en la iglesia un pedacito del cielo, un pedacito de las bendiciones que el Padre tiene preparado para nosotros en esta iglesia bautista reformada de Murcia. Tenemos todas las bendiciones, ¿verdad?, espirituales explicadas desde el minuto cero, desde el capítulo 1, desde el versículo 1. Así que tómalos. Pablo dice que los tomes, que te dejes ser llenado por el Espíritu Santo, que te dejes ser empoderado por el Espíritu Santo, que te dejes ser capacitado en esta vida para tu santidad, para que puedas pelear esta guerra espiritual junto a tus hermanos y junto a Dios. Amados míos, nuestro Dios inmutable nos ama y nos bendice inmutablemente para siempre. Sus bendiciones son inmutables para siempre. Son eternos. Vivamos esta nueva naturaleza espiritual que afecta en nuestra vida natural, dando gracias a Dios por sus bendiciones. Que nuestro amor a Jesucristo sea sincero. A pesar de las luchas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo esto, podamos llegar a la meta. Lleguemos a la meta con este amor, ¿verdad?, inmutable, incorruptible. Así que nuestro amor sea sincero. Amados míos, la carta no termina aquí. Hay una predicación más, hay un sermón más, pero que va a haber una gran advertencia, escrita por el apóstol Juan para esta misma gente de Éfeso. Así que Pablo no solamente escribió a Éfeso, Juan también escribió una advertencia para la iglesia de Éfeso, la cual debemos también aplicarnos cuando la escuchemos, cuando la prediquemos, debemos aplicarlos a nuestra vida y a esta iglesia.
Así que hermanos, a Dios sea la gloria, que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar.